Nuestro tema de hoy tiene que ver con la honra. La honra. ¿Qué es la honra? ¿Alguien quiere decirme qué entiende por honra? Sí, Rob. Muy bien, muy bien, Rob. Muy bien, Aidecita. Sí, efectivamente, el diccionario habla del respeto y la consideración hacia una persona. Hacia una persona. Pero cuando hablamos de honra a Dios, por supuesto, estamos hablando de respeto, estamos hablando de consideración, pero tenemos que hablar de grandeza, tenemos que hablar de poder, tenemos que hablar de gratitud, tenemos que hablar de obediencia a sus mandatos, porque es la forma como le honramos, ¿verdad? Reconociendo quién es Él y reconociendo desde dónde nosotros, como hijos suyos, le debemos honra a nuestro Padre. Entonces, quiero que avancemos en el tema a partir de unos versículos dentro de esa perspectiva de reverencia con la cual nosotros debemos profesar esa honra a nuestro Padre Celestial. Dios merece honra, merece toda honra, pero es un respeto reverencial, no es la honra que le debemos a la autoridad pública, al presidente, al alcalde, al gobernador. No, es nuestro Padre Celestial y es una honra que parte desde la reverencia de ser nuestro Padre Celestial. Quiero que vayamos a Malaquías capítulo 1, versos del 6 al 8. Se los voy a leer acá en la versión Reina Valera. Dice: Jehová reprende a los sacerdotes. Ese es el título que tiene este capítulo. Y dice en el verso 6: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Esto se los dijo a los sacerdotes. Voy a leer en otra versión, en Malaquías 1, del 6 en adelante. En la traducción lenguaje actual, quiero leerles esta versión, escuchemos con atención. Dice, sacerdotes, nuestro poderoso Dios me manda a decirles a ustedes: los hijos respetan a sus padres y los esclavos respetan a sus amos, pues yo soy su padre y su amo. Y sin embargo ustedes, los sacerdotes, no me respetan. Me tratan como si no valiera nada. Ustedes, los sacerdotes, se defienden y preguntan: ¿por qué nos acusa Dios? ¿Cuándo hemos faltado el respeto? ¿Cuándo lo hemos ofendido? Pero el Dios Todopoderoso les responde: me ofenden cuando desprecian mi altar, cuando me presentan como ofrenda de animales impuros, porque están ciegos, cojos, enfermos. ¿No creen que eso está mal? Si esos mismos animales se los ofrecieran a su gobernador, se ofendería y no los aceptaría. Y después de presentarme esa clase de ofrendas, ¿todavía esperan que yo los escuche y les tenga compasión? Pues yo soy un Dios todopoderoso y quiero que les quede claro lo siguiente: prefiero que se cierren las puertas de mi templo. Ya no me traigan esta clase de ofrendas, porque estoy muy molesto con ustedes y no se las voy a aceptar. En todas las naciones del mundo hay quienes reconocen mi grandeza, y por eso me presentan ofrendas aceptables. Pero ustedes, los sacerdotes, hacen todo lo contrario. Me faltan el respeto y desprecian mi altar,
con las ofrendas que allí me presentan. Esto es la traducción en lenguaje actual. ¿Cuál es el pecado de esos sacerdotes? El pecado de esos sacerdotes, de acuerdo con lo que está escrito en la palabra, era primero permitir que el pueblo trajera ofrendas que eran inapropiadas para honrar a nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Pero segundo, prepararse para ministrar delante de su presencia. Segundo, el pecado, esos dos eran los pecados graves de estos sacerdotes a quienes nuestro Padre les estaba hablando. Si hay algo que le molesta al Señor es que desempeñemos nuestro ministerio irresponsablemente. Irresponsablemente. Entonces yo quiero que comencemos pensando en que siendo Dios nuestro Padre y debiéndole honra por ser nuestro Padre, primero, ¿lo estamos honrando o de pronto no? Segundo, ¿qué es lo que nosotros estamos dándole de nosotros a Dios para honrarlo? Cuando hablamos de honrar a nuestro Padre, y ahora vamos a ver otro versículo para entender siempre por la palabra, a qué tipo de honra nos referimos y qué es lo que nosotros como hijos debemos hacer para honrar a nuestro Padre y primero a Dios, nuestro Padre Celestial. ¿Ustedes creen que deberíamos darle a Dios, ofrendarle a Él, honrarlo a Él con algo diferente a lo que sea lo mejor que podemos hacer nosotros? No, ¿verdad? Deberíamos honrarlo con lo mejor de nosotros, con lo mejor que nosotros somos como hijos suyos, porque de Él lo hemos recibido todo, porque es nuestro Padre, porque es Dios. ¿Sí? Y si hablamos desde nuestro ministerio o desde quiénes somos nosotros en su iglesia, en el cuerpo de Cristo, y hablamos desde el servicio, no deberíamos pensar, por ejemplo, en si desde esa posición también lo honramos y damos lo mejor de nosotros. ¿Con qué corazón venimos nosotros a congregarnos? ¿Venimos alguna vez un sábado en la tarde porque no teníamos nada más que hacer? Y pregunto porque de pronto si tenemos algo diferente, hacemos eso diferente y no venimos al culto, a alabarle, a adorarle, a darle gracias, a honrarlo y a ser edificados con su palabra. A veces no logramos dimensionar la gravedad que tiene no ser suficientemente responsables frente a Él. Porque es que a veces decimos ser o creemos ser buenos cristianos y lo decimos de labios para afuera, pero con nuestros hechos, con nuestro testimonio no reflejamos lo mismo. Y no es que seamos malos, sino que dejamos de hacer lo que sí podríamos hacer para ser mejores y para darle lo mejor de nosotros a nuestro Dios. Hay un versículo en Jeremías, en el capítulo 48, que dice: maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. Y eso tiene que ver con nuestro servicio y eso tiene que ver con nuestro ministerio. Y es que a veces somos muy responsables en nuestro trabajo, en lo que hacemos día a día durante la semana, somos muy responsables en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestra familia, con los proyectos que tenemos. Les dedicamos lo mejor de nuestro tiempo, le dedicamos lo mejor de nuestras capacidades, le damos lo mejor a nuestro trabajo y a nuestros quehaceres. Pero a veces cuando se trata de Dios, no somos tan exigentes con nosotros mismos.
quizás si pensamos podemos decir, bueno, es que sí, a veces se me presenta tal cosa y prefiero eso que trabajar en la obra, prefiero eso que llamar a mis hermanos y estar pendientes de cómo van, de estar preocupado por ellos, de entender sus circunstancias y ser un buen hermano en la iglesia y en decir, estoy preocupado por ti, estoy preocupado por tus circunstancias, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Necesitas quizás que solo te escuche? A veces solo escuchar a nuestro hermano es lo que él está esperando. Hoy en Teleios hablábamos de estos temas y veíamos cómo tenemos tantas oportunidades de servir a los demás, de servir a nuestros hermanos, y simplemente no se nos ocurre. A veces nuestro entorno está lleno y habitado cuando hay buenas noticias, cuando hay celebraciones, cuando hay dinero, cuando hay un buen devenir económico, y cuando no es así, probablemente ese número de personas llega a cero a nuestro alrededor, cuando a veces lo único que necesitamos es alguien que nos acompañe, que nos escuche, que nos dé un buen consejo, etcétera. Entonces, servir al hermano tiene muchas formas, muchas maneras, y honrar parte del amor, parte de un buen corazón, parte de la humildad, de esa disposición para estar al lado de nuestro hermano, pero para estar especialmente honrando a quien primero debemos honrar, que es a nuestro Padre Celestial. Obviamente debemos honrar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, debemos honrar a nuestras autoridades, la palabra lo dice, pero hay un orden, y por encima de todo esto está honrar a Dios. Entonces, cuando hablamos de esa responsabilidad en el servicio y nos preguntamos, bueno, yo estoy anteponiendo alguna de estas circunstancias, mi trabajo, los proyectos, la familia, a veces los amigos, al tiempo que le dedico a Dios, y no hablo solo de venir al culto, a congregarnos, sino lo que hacemos en el día a día, ¿sí? El tiempo que le dedicamos a Él. Le quitamos tiempo a la oración y a la intimidad con Dios por dedicárselo quizás a algunas otras cosas, ¿o no? Revisemos eso, porque esto es un llamado y una invitación a que revisemos en qué punto y en qué parte de nuestro corazón está Dios y está esa honra a nuestro Padre Celestial. Entonces, en el servicio, sin importar a donde sirvamos, si es en el evangelismo, si es en la alabanza, si es en el diaconado, si es en el pastorado, lo que Dios espera de nosotros es que lo hagamos de una manera responsable, de una manera íntegra, de una manera eficaz, que lo hagamos con excelencia, como para Él, como para el Señor. David, el hombre conforme al corazón de Dios, decía, yo no puedo ofrecerle a Dios algo que no me haya costado nada. Esa frase está citada textualmente, está en 2 de Samuel, y lo que eso quiere decir es, yo no quiero darle a Dios cualquier cosa, no quiero darle a Dios solo una ínfima parte de mi tiempo, darle migajas, lo que no le dedico al trabajo, bueno, de pronto se lo dedico a Dios, no. Es lo primero, es lo más grande, es lo mayor, es lo más importante. Es lo más importante. Y a eso se refiere David cuando dice, no puedo ofrecerle a Dios algo que no me haya costado. Cuando a uno algo le cuesta, quiere decir que va más allá, es donde más se esfuerza, donde más demanda de nosotros mismos, poder darle eso que yo quiero darle a Dios. Quiero que vayamos ahora a Mateo 15, que dice en sus versículos 8 y 9, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
Y es que esto se ve con más frecuencia. Dice el versículo 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Quiero enfatizar es el versículo 8, donde dice, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Sí, somos hijos de Dios, hablamos de Dios, somos cristianos, y hasta ahí somos cristianos de labios para afuera. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué tan cerca está nuestro corazón realmente de Dios y de lo que Él nos ha enseñado, de lo que Jesús nos enseñó? Dios ve nuestros corazones antes que escuchar nuestras palabras. Y nosotros podemos decir cosas y podemos enseñar con base en la palabra, pero si nuestro corazón no es consistente con lo que nosotros decimos, eso no es lo que nos recibe, es lo que nosotros decimos. Pero lo importante es dónde está nuestro corazón. Nosotros en nuestro corazón estamos honrando a nuestro Padre, nuestra personalidad, como trato a mi esposa, como trato a mis hijos, cómo me comporto en mi trabajo, cómo me comporto con mis jefes y con las autoridades. ¿Estoy dando honra? ¿O solo digo que honro y solo digo que soy un buen cristiano? Tenemos que ser coherentes, tenemos que ser consistentes, hermanos. Y la honra va en muchas vías. Pero lo primero, sobre todos nosotros, es honrar a Dios, honrar a nuestros padres, honrar a nuestros hijos, honrar a nuestra esposa, los esposos. Dice el Salmo 112, dichoso el hombre que honra al Señor y se deleita obedeciendo sus mandatos. No nos quedemos, hermanos, en decir que somos buenos, en decir que somos cristianos, en decir que amamos a Dios, sino demostrémoslo con nuestros actos, demostrémoslo con nuestros hechos, demostrémoslo de corazón, porque eso es lo que nuestro Padre Celestial lee en nosotros. Jesucristo hizo parte de una familia. Jesucristo honraba a su papá, Jesucristo honraba a su mamá, ellos le honraban. Ejemplos, pues hay muchos pasajes de la palabra. Y definitivamente fue un modelo puesto por Dios y que lo encontramos a lo largo de toda la Biblia, el de la familia. De hecho, la palabra nos dice, honrad a tu padre y a tu madre. Pero por encima de todo, honren a Dios. La honra, hermanos, es fundamental en nuestras vidas. Y es fundamental en nuestras vidas como cristianos, pero también es fundamental honrarnos como cristianos, como hermanos, a partir de nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestro entorno. Dios está poniendo esto no gratuitamente. Yo quiero que el mensaje que estamos transmitiendo y vamos a transmitir durante esta tarde, lo llevemos y estemos pensando sobre él una y otra vez desde donde nos movemos, en nuestra casa, en nuestro entorno, en el trabajo, en la calle, etcétera. Revisémonos. Yo creo que esto es una invitación a que nos revisemos y a que revisemos nuestro corazón, a que revisemos nuestro corazón desde la perspectiva de hijos de Dios, a que revisemos nuestro corazón frente a nuestro Padre y así estamos dándole lo mejor de nosotros para honrarle, número uno. Número dos, frente a nuestras familias y de ahí para adelante frente a todo nuestro entorno. La honra, hermanos, parte de el amor que viene de Dios, el amor que Él nos ha enseñado,
parte de un corazón humilde, de servicio, de esa perspectiva de cómo yo soy capaz de servir a mis hermanos después de servir a mi Padre, siempre en ese orden y con esa prioridad. La forma aceptable de honrar a nuestro Padre es darle lo mejor de nosotros, es agradecerle con hechos, diciéndole, de todo lo que tú me das, yo te devuelvo con amor a mis hermanos, a lo que tú me has enseñado. La mejor manera de honrarle quizás es llevar una vida que verdaderamente agrade a Dios. Y esa vida que verdaderamente agrada a Dios está en la palabra. Si nosotros seguimos sus mandatos, estamos agradándole. Si nosotros servimos a nuestros hermanos, servimos a nuestra familia, servimos a nuestra iglesia, sin duda estamos agradándole y estamos honrándole. Una vida que agrade a Dios es lo primero que debemos hacer para honrarle. Amén, hermanos. Bueno, hoy la enseñanza es compartida. A mí ya se me está agotando el tiempo. Entonces, para continuar con el tema de hoy, le voy a ceder la palabra a mi esposita, que tiene un mensaje precioso para todos ustedes. Gracias, amor. Seguimos con el tema de la honra, y es que como familia, Dios en este tiempo específico nos ha estado hablando mucho sobre la honra, y después en esa misma semana que nos habló a nosotros, nos habló en intercesión, y vamos a verlo porque era como el complemento de lo que nos estaba hablando como familia. Luis Alberto hablaba de la honra primeramente a Dios, ¿no? La cabeza. Honrar a Dios con nuestra vida. La honra es darle ese lugar de reverencia, nuestra mejor adoración, que es nuestra vida ante Él. Y ahora entonces sigue la honra que nosotras como esposas le debemos a nuestros esposos, porque ese es el orden de Dios. Y es lo que Él nos está enseñando en medio de las familias, y vamos a ver cómo en medio de todo esto Dios quiere traer bendición. Y por no aplicar y obedecer el modelo de Dios, estamos viendo cosas, situaciones, cosas obstruidas que quisiéramos ver y no las estamos viendo en medio de nuestros hogares. La palabra dice, y lo tomé de esta versión de la Reina Valera contemporánea, dice: ustedes las casadas honren a sus propios esposos como honran al Señor. En otras versiones dicen sujétense, pero mire, aquí está clarísimo: honren a sus esposos como honran al Señor. O sea, la honra que se nos demanda para nuestros esposos es la misma que nosotros le damos al Señor. Y era lo que Luis Alberto por eso explicaba primero en qué radica la honra a Dios. Y nosotros tenemos una demanda. Ellos son la cabeza y ellos tienen una gran demanda, y es que todo eso que estaba diciendo Luis Alberto empieza por la cabeza, y son ustedes, caballeros, todos los caballeros que nos acompañan hoy, que deben honrar al Señor. Nosotras tenemos el deber de honrar al Señor, por supuesto, pero ustedes deben dar ese ejemplo, y nosotras tenemos el deber de honrarlos como al Señor, como honramos a Dios. Si el honrar a Dios se trata de reconocer y valorar quién es Él, su grandeza, su poder, su magnificencia, de ser agradecidos, la Biblia nos enseña que nosotros debemos darle ese lugar de honra a nuestros esposos. Es respeto. Dice la Biblia, dice en la versión amplificada, que es un regalo reciente del pastor que nos mandó, dice: estad sujetos unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, estén sujetas a sus propios maridos como un servicio al Señor. Y Luis Alberto por eso les hablaba del servicio. O sea, eso que nosotros hacemos cuando honramos a nuestros maridos como al Señor, como Dios lo está diciendo en medio de nuestros hogares, Dios lo ve como un servicio a Él. Me pareció tan hermoso eso en la versión amplificada. Dice, háganlo como un servicio al Señor. La que nos regaló el pastor recientemente, que nos mandó en PDF, porque esa todavía no está impresa, que es como muy literal. O sea, es una muy buena traducción de los originales. Entonces tenemos una demanda muy grande, esposas, y es que primero honramos al Señor, pero después tenemos el deber de honrar a quien es la cabeza.
Y dice la palabra, ustedes casadas honren a sus propios esposos como honran al Señor, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. ¿Cómo honramos nosotros a Cristo como iglesia? Lo que estábamos haciendo ahorita, lo adoramos, le damos nuestra mayor expresión de amor. Luis Alberto decía al terminar, la honra tiene que ver con amor, con respeto, y nosotros manifestamos ese amor al Señor. De la misma manera, así como la iglesia honra al Señor, o sea, la demanda es alta. Dios nos está diciendo que de la misma manera nosotros debemos honrarlos a ellos. Y cuando nosotros honramos a nuestros esposos, estamos permitiendo que esa cobertura que Dios puso sobre nosotras, sobre nuestros hijos, realmente espiritualmente esté sobre la casa, esté sobre la familia, esté sobre el hogar. O sea que cuando desobedecemos y no estamos honrando a nuestros esposos, estamos dejando nuestras vidas, nuestro hogar, nuestros hijos sin esa cobertura que está sobre ellos y a través de ellos. Tenemos una responsabilidad porque además cuando nosotros honramos o no a nuestros esposos, le enseñamos a nuestros hijos a honrar o no a su padre. Y creo que muchos de nuestros hijos vieron en el pasado que nosotros no honrábamos debidamente a su padre. Y de la misma manera ellos van a copiar ese modelo y así lo van a llevar en el futuro a sus hogares. O sea, tenemos nuestras hijas a honrar a sus esposos y nuestros hijos a honrar a su padre y a honrar a sus esposas. O sea, tenemos una responsabilidad doble y es que estamos influenciando y dándole un ejemplo y siendo un modelo para que nuestros hijos aprendan a relacionarse y a honrar la cabeza. Y recuerden que nuestra relación de honra hacia nuestros esposos es la misma que debemos tener con el Señor, y que nuestros hijos cuando aprenden a honrar y a respetar a su padre es la figura del Padre Celestial, y cuando nosotros estamos tergiversando ese modelo estamos obstruyendo la relación. O sea, qué tremenda responsabilidad de nuestros hijos con Dios Padre, porque ellos no van a poder darle la honra y el respeto que su papá se merece porque nosotras mismas nos encargamos de tergiversar esa relación y ese modelo. O sea, la demanda y la responsabilidad es bien alta, esposas. Yo recuerdo y que lo primero que el Señor me habló, que aquí estaba y de cita conmigo ese día, fuimos a visitar a alguien por un tema de trabajo y se acercó, llegó al sitio donde teníamos la reunión de trabajo un joven y empezó a hablar de la sujeción. Y yo oí ese tema, y yo estaba aquí en la reunión, que era por trabajo, ahí me había presentado a alguien que había sido su jefe, y yo estaba aquí, pero yo le escuchaba a este joven decirle a la esposa del señor con el que yo estaba en reunión, ¿leíste lo que te envié el correo de sujeción? Y yo decía, ¿y qué es eso? Pero el Espíritu Santo, yo aún no era cristiana, pero empezó a inquietar mi espíritu, hasta que no aguanté y yo le dije a la persona con la que estaba reunida, ¿me perdonas? Es que yo quiero oír lo que le están diciendo a tu esposa. Y yo le pregunté, yo le dije, perdóname, ¿qué es sujeción? Entonces él me miró y resulta que el muchacho era un pastor y era el hermano de la esposa y él dijo, ahora sé por qué vine, yo no iba a venir hoy, ¿verdad, hermana? No me acuerdo el nombre. Y él dijo, no, tú no ibas a venir. Dijo, no, vine por ella. Y entonces me dijo, léete el libro de Esther. Ahí vas a entender lo que es la sujeción. Y yo, sí, me dijo, sí. Y bueno, yo me fui tan inquieta y tan tocada, y miren cómo Dios, para empezar a poner orden en mi casa y para que el Señor pudiera venir a mi vida y que yo lo recibiera, tenía que derribar esto que era tan fuerte que me permitía. Miren, estaba obstruyendo mi relación con Dios. Y yo llego y esa noche, cuando ya todos se durmieron, me levanté a leer. Claudia se está burlando porque sabe lo que ha sido. Me levanté a leer el libro de la reina Esther. Y empiezo a leerlo y me doy cuenta de que el pecado de la esposa del rey Asuero, de la reina Basti, fue eso, ella no lo honró. Es más, lo deshonró públicamente. Él la mandó a llamar y él tenía a todos los principales gobernadores, a todos los principales de su imperio ahí. Y ella no quiso salir y lo deshonró públicamente. Y yo, es como si me hubiese quitado un velo y yo dije, Dios mío, es lo que yo he hecho toda mi vida. Y yo no podía dormir y seguí leyendo en la sala y ya era más de la medianoche y me devolví. Yo siempre le digo, desperté a Luis Alberto y le dije, perdóname, porque yo no me he sujetado nunca. Yo le dije, perdóname, porque yo le decía a Alejandro le tocó vivir eso, a Gabriela le tocó de pronto otra mamá, le tocó vivir eso, y yo le decía, aquí yo mando.
Yo mando también, o sea, nunca le di la honra, el lugar de honra y de respeto a mi esposo. Y le dije, perdóname. Y fue, mire, lo primero que Dios empezó a tocar en mi vida para que la salvación llegara a mi casa, llegara a mi vida y se abrieran las puertas de salvación en mi hogar. Entender cuál era el principio, porque era imposible que si yo no le daba el lugar de honra a la cabeza que Dios había determinado, porque es el orden del Señor. Y leyendo todo esto, me daba cuenta y escuchaba un comentario y me dieron ganas de llorar de una mujer, una pastora, escribe un devocional y dice, si uno lo ve desde la posición feminista, que era como yo lo veía en el pasado, uno dice, pero ¿por qué? ¿Acaso yo soy menos? ¿Acaso yo no valgo lo mismo? Toda la vida le reclamé a mi mamá por eso, después hice lo mismo con mi esposo, pero no es justo, exacto, pero no es eso. Dios lo que nos está es protegiendo. Dios nos está cuidando, los puso a ellos como cabeza, dice, como Cristo, el modelo es Cristo, amó a su iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Hasta entregar su vida, o sea, Cristo nos cuida, nos protege, nos da provisión, o sea, ese es el papel del varón en nuestros hogares. Y lo que está haciendo el Señor con eso es poniéndonos una cobertura y protegiéndonos. O sea, cuando uno lo entiende y discierne el corazón del Señor en este asunto, la versión feminista se cae y dice uno, es el amor del Señor, diciendo, honren a su esposo porque así yo traigo protección y bendición sobre usted, sobre sus hijos. Traigo bendición en medio de ese hogar porque es el modelo que el Señor estableció. Y como les decía, entendí que tenía que derribar ese modelo equivocado y que han sido años, años, años y todavía continuamos. Y Claudia lo sabe, creo que sonreía porque cuando empezó todo el proceso de restauración en nuestro hogar, y miren que a partir de eso volvió a fluir la economía. Mire todo lo que esto detiene. Y Dios nos está enseñando como familia en este tiempo a entender la dimensión de la honra. ¿Cómo? Cuando el Señor volvió a abrir una oportunidad de trabajo para Luis Alberto después de este desierto, lo primero que dijo es, me lo voy a llevar lejos para poderlo restaurar. O sea, mire cómo la falta de honra detiene una cantidad de cosas en medio de nuestros hogares. ¿Y era para qué? Para que le diéramos el lugar que a él le correspondía. Y eso es lo que nos está enseñando la palabra y lo que Dios quiere que hablemos hoy a través de la honra en medio de las familias. Y es que la sumisión, la honra en nuestros hogares es un acto de amor, ¿sí? Es un acto de amor. Es el mismo amor que le tenemos al Señor por el cual nosotros nos sometemos. Es con el mismo amor que Él nos está pidiendo, sométanse a la cabeza en los hogares, que estamos hablando de la honra y especialmente Dios nos está hablando a nosotros como familia, es lo que le queremos compartir, la honra en medio del hogar. Si nosotros seguimos ese modelo que el Señor está hablando, vamos a ver bendición. La honra se fundamenta en el respeto, en el amor, trae unidad, trae paz, trae bendición de Dios, porque es el diseño del Señor. Y cuando nosotros vivimos conforme a su diseño, la consecuencia inevitable es que haya bendición. Y, y nos está hablando de una manera especial y yo quiero, ven hija, ven. Hoy quisimos, nos hubiese gustado que Alejandro estuviera, no pudo estar, pero Dios nos habló que este era un nuevo tiempo. O sea, nos está hablando cada vez que tenemos situaciones difíciles de diferente índole, muchas veces económicas, porque Él sabe dónde nos toca, como nos ha dicho a nosotros, para que doblemos rodilla, ¿no? Él sabe qué tuercas aprieta. Nos enseñó que aquí hay hermanos que nos han acompañado como ¿qué hago? Les tocó una predicadora llorona. Es que no lloré de 30 y como 39 años. Entonces estoy compensando los 39 años que no lloraba. Y Dios nos ha dado como fases de cómo pelear nuestras batallas, ¿no? Digo, hay hermanos, muchos que nos han acompañado y en algún tiempo a través de Robert nos decía, ya les he enseñado, es en adoración, entonces como cada uno con Dios, después ya les he enseñado, es juntos, pero en esta fase lo que el Señor nos está diciendo ya no es solo la relación de cada uno conmigo, ya no es solo ustedes en pareja, sino que ahora las batallas se pelean en familia. Y es lo que el enemigo quiere destruir en medio de nuestros hogares, es lo que quiere destruir en la nación, en la iglesia, lo que estamos viendo, porque él sabe que en medio de la honra, de la unidad en familia, hay bendición, hay bendición. Y entonces, hoy quisimos compartir este mensaje todos y Gaby nos va a compartir parte de ese mensaje sobre la honra. Te bendigo.
Bueno, entonces, pues como han dicho mis papás, Dios nos ha hablado mucho últimamente sobre esa honra en el hogar, en la familia. Pero como decía mi papá al principio, para honrarnos, o sea, para honrar a mis padres, para honrar a mi hermano, para honrarnos entre familia, pues primero tengo que aprender a honrar a Dios. Y mi papá ya tocó este tema, pero hay un punto muy importante que a veces se omite mucho o no se piensa mucho al respecto y es honrar a Dios poniéndolo en primer lugar en todo y en este caso en nuestro tiempo. Dios, les quiero contar una experiencia y es, bueno, el año pasado, por varias circunstancias, entre esas, una de las principales, el colegio. Yo soy una persona que se exige mucho. Entonces, por sobreexigirme académicamente y otros temas, yo pasé por un tiempo que vivía en estrés, vivía sin gozo, yo perdí mi gozo totalmente. Yo me acuerdo que yo fui a una reunión de las intercesoras y ellas oraron por mí y Liana y Clau veían cosas sobre el gozo. Eh, y en esos tiempos yo aún no buscaba de Dios, o sea, yo no sacaba ese tiempo para leer la Biblia, para orar. Y bueno, pasé por ese tiempo y de hecho fue muy bonito porque justo antes de que los pastores se fueran, sin yo saber que se iban a ir, yo comencé a buscar de Dios, a leer la Biblia, a estudiarla todos los días, a hacer mi devocional, a orar. Y fue increíble como desde el primer día todo cambió. O sea, yo de verdad sentía que yo no podía, yo no era capaz de recuperar ese gozo, yo no podía y yo no quería. ¿Quién va a querer estar triste? Pero es que yo no entendía por qué. Y todo comenzó a cambiar y fue en vacaciones, entonces ya no había ese estrés escolar ni nada, que fue una de las causas principales. Y yo me sentía muy bien porque dije como por fin, pero resulta que hace poquito tiempo pues estaban acabando las vacaciones y yo sentí ese pues como un poco de temor de que al entrar al colegio volviera a caer en ese estrés, volviera a angustiarme por sacar esas notas perfectas que siempre quiero sacar y volviera a perder mi gozo y volviera a perder esa paz y volviera a entrar en ese estrés diario. Y yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Entonces pues yo siempre he sabido que el ayuno tiene mucho poder, pero nunca lo había hecho porque tampoco sabía, o sea, bien. Entonces, pero también conocía que en mi caso personal, a mí el ayuno, por ejemplo, ayunar hasta mediodía comida no me cuesta, pues no sé, no me cuesta y la idea de un ayuno es que sea algo que debilite la carne. Entonces yo me puse a pensar que es algo que me cueste. Y a mí personalmente las redes sociales me cuesta muchísimo. Netflix, por ejemplo, también. Y sobre todo en vacaciones, que hay tiempo. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer un ayuno de 3 días total de estas cosas que a mí me cuestan. Y fue increíble porque en el primer día, bueno, hay que mencionar que desde que había comenzado a buscar a Dios, yo le decía a mi mamá porque yo sentía que él no me hablaba y yo quería que él me hablara, fuera como fuera. Yo siempre quería que él me hable a mí, literal. Sí, pero ese siempre ha sido un deseo mío, pero a través de una persona, a través de lo que fuera, pero yo quería que él me dijera algo, que me dijera si estaba haciendo lo correcto, no sé, o sea, cualquier cosa. Y yo sentía que por ningún lado me hablaba, pero en el primer día de este ayuno fue increíble porque yo estaba orando justamente para que me diera dirección, para sobre todo el manejo de mi tiempo, porque a mí algo que me estresa mucho en el tema escolar y todo eso es pues mi tiempo, no disfruto nada más, solo me pienso en las cosas del colegio y eso me afectó muchísimo. Y entonces el primer día fui a leer la Biblia en la mañana, fui a hacer mi devocional y justo ese día fue el Salmo 5. Y fue increíble porque fue como si Dios hubiera dicho, Gaby, 2 puntitos. O sea, literalmente. El Salmo 5 dice, pues es largo, les voy a leer el principio y el final, que fueron literalmente la respuesta a todo.
Dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Sigue y al final, más al final dice, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo como un escudo, lo rodearás de tu favor. Entonces, bueno, en ese momento todo hizo clic, o sea, todo cobró sentido, o sea, me respondió todo lo que yo tenía en mis dudas. Primero me hizo sentir y tener claro que ya no era la misma Gaby del año pasado, porque ahora lo tenía él. Entonces, ese gozo, mamá, me heredaste la llorando. Ese gozo y esa paz, pues ya no se iban a perder. Y en el momento en el que yo sintiera que podían afectarse, pues ahora tenía las herramientas, ¿sí? O sea, tenía la Biblia, tenía la oración, la adoración. Y aparte, en cuanto al tiempo, ahí entendí que eso también es honrarlo, ponerlo el primero en mi tiempo. Y es como si me hubiera dicho literalmente, lo primero que hagas en tu vida, búscame. Así sea sacrificar sueño. Yo soy una persona que madruga, pero de todas formas, pues estando en el colegio, pues me tocaría madrugar más. Y si se ponen a pensar, quisiera hacer una comparación con el diezmo, que es también una forma de honrar a Dios poniéndolo primero en nuestras finanzas. Cuando yo me acuerdo mucho de que mis papás muchas veces dicen que hay veces que cuando llega la plata en el mes, uno la ve y ve lo que hay que pagar y no da, humanamente no da, no. Pero si tú dices, ok, voy a diezmar y es lo primero que haces, no preguntemos por qué, porque no hay respuesta, pero da, así son las cosas con Dios. Y así es lo mismo con el tiempo. Si lo ponemos de primero en el tiempo, si es lo primero que hacemos, si nos levantamos a la madrugada a buscarlo, no pregunten cómo, pero lo que pensamos que no nos va a dar en el tiempo, da. Y Él hace que el tiempo dé. Y fue una enseñanza demasiado hermosa que Él me dio porque eso es honrarlo y eso es obedecerlo. Y eso cambia todo en nuestras vidas. Ahora, pues, en cuanto a la honra en el hogar, que es el tema principal el día de hoy, pues sabemos que la honra a los padres es fundamental. De hecho, es el primer mandamiento con promesa. Todos lo conocemos, pero de todas formas lo voy a leer. En Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese, pues nosotros conocemos que es el primer mandamiento con promesa, pero no es el único lugar en la Biblia donde hablan de esto. En la Biblia se repite varias veces. Hay una historia en la Biblia en la que un joven rico le pregunta a Jesús qué debe hacer para tener la vida eterna, sabiendo que no es por obra, sino por gracia, pero pues igual Dios espera de nosotros como cristianos que hagamos su voluntad y que vivamos una vida que lo agrade en el camino correcto. Y Dios le decía que obedeciendo sus mandamientos, y cuando pues daba ejemplos de algunos mandamientos, decía, pues no matarás, amarás a tu prójimo y honrarás a tu padre y a tu madre. Cuán importante será que entre esos mandamientos él dijo ese. Y de hecho hay que tener en cuenta que honrar es una forma de demostrar el amor también. Y pues a veces surge la pregunta de, ¿y qué pasa si mis papás no son, por ejemplo, claro, para ti es fácil decirlo porque tus papás tienen a Dios en sus corazones, tus papás te aman, tus papás no te maltratan? ¿Y qué pasa con los papás que maltratan, los papás ausentes, los papás que no tienen a Dios en sus corazones? ¿A ellos también hay que honrarlos? Y la respuesta es que sí.
Claro, hay cosas con las que tú puedes no estar de acuerdo porque son humanos y todos cometen errores, pero esa honra es un mandato de Dios que hay que obedecer y no importa cuántos se equivoquen, esa honra trae bendición al final y es nuestra obligación honrar a nuestros padres y honrarlo desde un corazón lleno de amor, reflejando el amor de Cristo, perdonándolos primero en el caso de que sean padres que se hayan equivocado, que hayan sido ausentes. No conocemos su pasado. Yo me acuerdo que Richie hablaba, yo presto atención en su prédica, que, que no sabemos si a ellos también los maltrataron, no sabemos cómo fue su crianza, ellos crían como es su reflejo, ellos aprendieron de la forma en la que a ellos los trataron. Pero es en ese momento en el que nosotros tenemos que cortar ese ciclo y debemos respetarlos, perdonarlos. Es la forma de romper ese ciclo de falta de perdón, de deshonra y de falta de amor. Y es la forma también de reflejar el amor de Cristo y su misericordia, así como Él la ha reflejado con nosotros muchísimas veces. Y pues, ¿cómo los honramos? De verdad, hay muchas formas de honrar a nuestros padres, diciéndoles que los amamos, interesándonos por sus pasatiempos. Hay veces que yo sé que a mi papá le gusta hablar de carros, o sea, ustedes le mencionan un carro y se pueden quedar ahí todo el día. Y hay un punto en el que yo puedo decir, ah, pero ya me aburrí, pero no importa, es algo que a él le gusta y yo quiero que él haga algo que disfrute conmigo. Eso es una forma de honrarlos, es honrarlos aligerándoles sus cargas. Llegan cansados, el simple detalle de tenerles un plato de comida, de saber que no tienen que llegar a hacer aseo, sino que tú pudiste ayudarlos en eso. Eso también es honrarlos. Pidiéndoles su opinión, mostrándoles que te interesa su opinión y que pues los honras verdaderamente, obviamente respetándolos, no, o sea, no siendo eh, irrespetuosos con nuestro lenguaje corporal, no ignorándolos, dándoles la importancia que ellos realmente se merecen, orando juntos también. Hay tantas formas de honrar a nuestros padres siendo humildes y aceptando su enseñanza, estando pendientes a lo que ellos nos quieran decir. Ellos tienen mucha sabiduría y tenemos muchísimo claramente que aprender pues de ellos. Y pues para finalizar este tema de la honra a los padres, les quiero contar que pues ya saben, mi papá trabaja en Villavicencio. Mi mamá ya contó que Dios se lo llevó hace ¿cuántos años? Hace 7 años. Y eso ha sido un tema muy duro para toda la familia y para mi papá también. Mi papá es un hombre que de verdad es un hombre de familia, que ama y vive por su familia. Y yo creo que acá lo sabemos, o sea, se le nota. A pesar de que el pastor molesta que debería quedarse descansando en Villavicencio, mi papá de verdad, él es de verdad. Mi papá lo que más disfruta es estar aquí con su familia y ha sido muy duro, pero me acuerdo que un día mi mamá y yo salimos a dejarlo en el SITP para que cogiera bus a Villavicencio, que es muy duro ese viaje que mi papá se pega, muy duro. Y cuando se estaba yendo el bus, mi mamá como preguntando en voz alta, como pensando en voz alta, dijo, ¿hasta cuándo será que pues va a volver? ¿Cuándo va a volver? Y yo había estado sintiendo, yo no había dicho nada, pero ahí sentí decirlo, yo le dije, mami, yo he sentido que para que mi papá vuelva, la clave es honrarlo. Y entonces, ¿cómo? Pues de las formas que ya les dije. Porque si él viene acá y obviamente el enemigo es intentando que haya peleas, que haya conflictos, que haya ira, que haya enojo, pues, y no lo honramos, pues no hemos aprendido entonces por la razón por la cual Dios se la llevó. Y ya no es algo solo de mi mamá, es también de mi hermano y mía, honrar a mi papá. Claro, a mi mamá y a mi hermano también yo los debo honrar, pero en este caso Dios nos estaba inquietando con que la clave para que mi papá volviera era esa honra hacia mi papá. Y realmente eso no aplica
solo en nuestra familia, y por eso sentimos que este mensaje era un mensaje para todas las familias de Copa. De verdad, no sabemos cuántas puertas no se han abierto por falta de esa honra en la familia. No sabemos cuántas cosas no han pasado por falta de esa honra y por falta de obedecer a la palabra, porque si Él nos ha mandado a honrar a Dios, a honrar a nuestro esposo, a honrar a nuestros padres, a nuestros hijos, entre nosotros, pues Él, Él va a tener que esperar y esperar hasta que nosotros seamos los que decidamos obedecerle y honrarnos entre nosotros. Entonces, sí, mira. Espérate, quédate ahí. Quédate ahí, amor. Espérate, quédate ahí. Sí. Bueno, Voy a terminar. Les decía que cuando esa semana que Dios nos estaba hablando de que necesitábamos honrarnos y nos enseñó que era a través de la honra, chicos, que era a través de la honra. Ven, amor. Falta nuestro muchacho, pero espiritualmente también está aquí con nosotros, que era a través de la honra entre nosotros cuatro, que había bendición, que había paz, que había unidad. Nos llevó a esa noche cuando entendimos que nos estaba hablando de honra, a pedirnos perdón, a perdonarnos, a pedirnos, nosotros le pedimos perdón como padres, y es lo que Dios nos está hablando como iglesia, porque las cosas que les hemos dicho con ignorancia, con falta de sabiduría, nos pedimos perdón entre nosotros. Yo le pedí perdón a Luis Alberto, ellos se pidieron perdón entre ellos, y estamos en ese trabajo, estamos aprendiendo, y estamos aprendiendo como familia, que es en honra, en unidad, en amor, en paz, que el Señor va a traer bendición en todas las áreas de nuestra vida, en todas. Pero es que la bendición de Dios es aquella que enriquece y no añade tristeza, y ese enriquecer, lo hemos hablado, es primero que todo espiritualmente, que es lo más importante. Y les decía que esa misma semana en intercesión, Dios nos decía que sin honra no hay cobertura, y eso quedó sonando en mi mente y en mi corazón, y queremos traer el Salmo 91 antes de terminar, y todos lo oramos. Sabemos que mucha gente lo tiene abierto en su casa, en la Biblia, de pronto sin entendimiento, pero mire lo que dice ese Salmo: el que habita tiene las más grandes promesas, ¿no? El Salmo 91 tiene las más grandes promesas que el Señor hace de protección, de cuidado, pero dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará ¿dónde? Bajo la sombra del Omnipotente. O sea, y yo pensaba inmediatamente, o sea, cuando habitamos en el Señor, y hablábamos ahora en Teleyos, cuando moramos, dice el que morará bajo la sombra, bajo, o sea, cuando estamos bajo esa cobertura del Señor, bajo esa cobertura, es ahí donde viene, mire lo que dice más adelante, dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. O sea, y empiezan todas las promesas que hemos leído en el Salmo 91, pero tiene una demanda, y es cuando uno está como bajo la cobertura de Dios. Y sin honra no hay cobertura, Dios nos lo dijo. O sea, si nosotros no estamos honrando a Dios, cada uno como hijos, si no lo estamos honrando como familia, pues estamos sin cobertura. ¿Y qué pasa cuando no hay cobertura? Si aquí dice que cuando estamos ahí, con esa cobertura, Él nos libra, nos protege, nos provee todas las más hermosas promesas que hay en el Salmo 91, pues estamos desprovistos de todo eso. O sea, cuántas cosas pasan en nuestros hogares y no hemos sido entendidos de que lo que hicimos fue quitarnos la cobertura al no darle la honra a la cabeza, quitarnos la cobertura al no honrar a Dios y no a honrarnos entre nosotros. Y la Biblia dice en ese pasaje del Salmo 133, dice, es como el buen aceite que desde la cabeza que es el Señor, en el hogar, la cabeza que es el esposo, dice, va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de las vestiduras, o sea, toca y alcanza a nuestros hijos. Es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre los montes de Jerusalén. Y dice, donde se da esta armonía, donde hay esa cobertura, esa honra a Dios, donde nos honramos como familia, allí, en ese lugar,
Dice, concede bendición y vida eterna. Estamos clamando salvación, nuestros hijos, pues difícilmente el Señor va a poder allí conceder bendición y vida eterna si nosotros no le obedecemos y no nos honramos como familia. Pidámonos perdón, hijos, pídanle perdón a sus papás, papás, pidámosle perdón a los hijos porque nos hemos equivocado tremendamente. Esposos, pídanse perdón por los errores porque no nos hemos honrado. Y a partir de allí empecemos a trabajar. Nosotros estamos trabajando. Es un trabajo de todos los días, de hacerlo intencional, de hacerlo consciente. Y Gaby me decía algo en esta semana: mami, ¿te das cuenta desde que no estamos discutiendo cómo se siente el cambio en la casa, cómo cambió la atmósfera? Y son discusiones por tonterías, porque cada uno se mantiene en su orgullo por tonterías. Y porque el enemigo ha querido infiltrar, y ayer lo hablábamos, nuestros hogares con enojo. Pero el Señor nos está enseñando un secreto a voces que se llama honra. Y queremos orar como familia. Padre, yo te quiero dar gracias, Señor, en esta hora por este día. Te quiero dar gracias por ese mensaje desde el cual tú has hablado al interior de nuestra familia. Te quiero dar gracias por el testimonio que en medio de la enseñanza hemos compartido hoy. Te quiero dar gracias, Señor, porque nos hablas de muchas maneras. Te quiero dar gracias por cómo le has permitido hoy a Gaby, desde su perspectiva, compartir con Copa ese sentimiento y lo que ha recibido de ti, Señor, en oración. Te quiero dar gracias por nuestro tiempo de altares familiares, donde nos has edificado tanto, donde compartimos tanto de estos temas que tú nos enseñas. Hoy, Señor, quiero poner delante de tu presencia a cada hombre, a cada varón de Copa, a cada familia, Señor, para que seas tú, Señor, hablándonos, poniendo en nuestros corazones, Señor, esa valentía, hablándonos eso que tú tienes para cada uno de nosotros y que construye en nuestras familias, como sacerdotes de nuestras familias. Gracias por enseñarnos, pero también gracias por lo que estás haciendo y vas a hacer en cada uno de nosotros como varones para honrar a nuestras esposas, para honrar a nuestros hijos, para no dejarnos vencer de los intentos del enemigo de poner discordia, porque el enemigo está vencido y así lo declaramos en el nombre de Jesús. Porque contigo, Señor, lo tenemos todo. Porque no necesitamos buscar nada fuera de tu enseñanza y tu palabra, Señor, porque sabemos que tú eres fiel, porque sabemos que tú cumples tus promesas, porque sabemos que tú vas delante nuestro, Señor, como poderoso gigante. Te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo en cada hogar de Copa, Señor. Bendice a cada varón, bendice a cada familia, Señor. Danos la oportunidad, Señor, de demostrar que somos capaces de honrarte a ti en primer lugar y también a nuestras familias, Señor, y de predicar tu palabra y de dar testimonio de lo mismo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Oramos por esposas, Señor, sujetas a sus maridos, Padre, que seamos mujeres, Señor, sabias, entendidas, que edifiquemos nuestra casa, que honremos, Señor, a nuestros esposos como honramos a Cristo, Padre. Oramos porque nuestro corazón, Señor, nuestro corazón sea enseñable y entendamos, Señor, el poder que hay en la honra, Señor, en el obedecerte, en tu modelo, en tu diseño, Señor, porque en medio de estas familias, Señor, en cada hogar, sea un hogar lleno de tu Santo Espíritu, de tu presencia, Señor. Tú quieres pasearte, Señor, con libertad en cada casa. Tú quieres que tu presencia, Señor, quebrante, Señor, yugos, cadenas, Padre, cadenas de impiedad, Señor, que han estado sobre nuestras familias por generaciones, Señor. Tú quieres quebrantar todo eso y nos estás enseñando, Señor, que en medio de la honra, del amor, del perdón, de la unidad, ahí estás tú, Señor, y está tu presencia en medio de nuestros hogares. Padre, ayúdanos
a edificar nuestros hogares. Bendigo a cada una de las mujeres de Copa, Señor, las bendigo, Padre, y declaro, Señor, que es un tiempo para que nuestros corazones sean sanados y podamos, Señor, edificar sabiamente nuestros hogares. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, a cada uno de los hijos. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en cada uno de nuestros jóvenes, de nuestros niños, Señor. Declaramos que son una generación llena, saturada de tu espíritu, Señor, que tú, Señor, estás poniendo, como lo has prometido, palabra fresca en su boca. Gracias, Señor, porque tú nos recordabas en este tiempo todo lo que hemos pasado como familia y lo que el enemigo quiso hacer sobre la vida de mi hija, Señor, y se lo recordabas a ella, Padre, pero que lo que el enemigo quiso hacer para muerte, Señor, tú lo has traído para vida, Señor, y para dar vida a otros, Señor. Y así lo declaro sobre cada uno de nuestros hijos, Señor, que lo que el enemigo ha querido traer para muerte, Señor, espiritual, para que ellos mueran, Señor, espiritualmente, hoy tú lo traes para vida, Señor, y declaramos salvación en el nombre de Cristo Jesús y cumplimiento de propósito sobre nuestras generaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.